Yo creo que más que acabar con los partidos, lo que intentó hacer Carlos E. es un tema más de tolerancia política y de moderación. Él lo llamaba una orientación, un poquito como un talante. Esto lo llamaba Eduardo Santos, que el republicanismo iba a ser, y esto es una frase famosa, como algodón entre dos vidrios. Esto, Claro. por un lado, evita que tengan fricción, pero por otro lado, Luis Guillermo también termina aplastado. Claro, se introduce en la reforma un elemento que es realmente novedoso, la acción de constitucionalidad. Eso es una novedad jurídica internacional. Eso no existía y es la potestad que tiene un ciudadano cualquiera, un ciudadano interesado, de demandar cualquier norma porque contradice la Constitución. Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast que mira la coyuntura política colombiana con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y hoy, Carlos R. Restrepo, el tibio original. Fui elegido presidente de la República y no de región ni de partido alguno. Fui encargado del poder civil y no de la potestad religiosa y eclesiástica. Juré cumplir la Constitución y leyes de Colombia y no los programas de ninguna escuela. Por unanimidad, amigos y adversarios han tachado a mi gobierno su falta de color. Si ningún partido ha encontrado en mí al fiel intérprete de sus odios, de sus amores o de sus intereses, es porque he presidido un gobierno colombiano. Al ser presidente de cualquier fracción, me hubiera ganado el sufragio incondicional de medio país, pero el otro medio, y sobre todo mi conciencia, me hubieran negado el suyo. ¿Este Luis Guillermo es Sergio Fajardo o Carlos R. Restrepo? Bueno, puede haber sido cualquiera de los dos. Esto es realmente Carlos R. Restrepo, el tibio original. Alejandro, este podcast ya lleva cerca de 3 años al aire y desde hace 3 años usted viene diciendo que hay que hacer un episodio sobre Carlos Eugenio Restrepo, presidente de Colombia de 1910 a 1914, en lo que se conoció como la Unión Republicana, que fue esta gran amalgama del Partido Conservador y el Partido Liberal que gobernó a principios del siglo XX, con un talante muy especial, con un talante ético y con una visión de país muy particular, y es un interregno en prácticamente lo que había sido y lo que sería un siglo de lucha partidista en Colombia, por lo menos antes del Frente Nacional. ¿Por qué Carlos R. Restrepo, Alejandro, cree usted que es un personaje tan importante? ¿Y por qué desde hace tanto tiempo tiene usted esa idea en la cabeza? Mira, a mí me parece que Carlos E. es un personaje fascinante. Como usted menciona, él adelantó un experimento de centro a comienzos del siglo XX. Un experimento para gobernar sin partidos, es decir, o para gobernar con ambos partidos, Sí. para tratar de cambiar la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Él trató de limpiar la política. Es decir, todo lo que trató de hacer Carlos E. en el centro, y él se identificaba, él de cierta manera, lo que acabamos de leer, Luis Guillermo, es un mensaje de despedida al Congreso el 20 de julio de 1914. Y él sabe en ese momento que a él lo critican por falta de color. Lo criticaban porque decían que su gobierno era inoloro e incoloro. De cierta manera que era tibio, ¿no? Lo mismo que dice hoy en día la gente de Sergio Fajardo. Un saludo muy especial a la... Este podcast se lo dedicamos a la coalición Centro Esperanza. y a todos los que han intentado hacer política de centro en Colombia. No hay que desfallecer. No hay que desfallecer porque el gobierno de Carlos E. fue importantísimo, como lo vamos a ver hoy, pero también se enfrentó a unos retos muy grandes. Es decir, las identidades partidistas estaban muy arraigadas en el psique colombiano, y de cierta manera la polarización entre, en ese momento, liberales y conservadores, en este momento entre izquierda y derecha, siempre amenazó con arrasar una posición frágil en el centro. Entonces, en ese sentido, la vida de Carlos E. y el sobre momento todo en el que gobierno... ocurra, y sabe que también cuando uno lee lo de Carlos E., y ahí él tiene unas memorias muy interesantes que se llama La Orientación Republicana, lo que se da uno cuenta es el talante moderno que tiene en todos los sentidos, el talante ético, sobre todo el nivel ético que le da y de responsabilidad que le da al ejercicio de la política, al ejercicio, digamos, del gobierno, es realmente impresionante. Alejandro, Carlos R. Restrepo es uno de estos personajes que surgen de Antioquia durante la segunda parte del siglo XIX. Y
aunque es un personaje victoriano, o sea, es un poco, digamos, de esta generación. Cuello de pajarita. Cuello de pajarita, exactamente. Estos personajes antioqueños, a diferencia, por ejemplo, de los de Popayán o los de Bogotá, tenían una forma de ver el mundo bastante diferente, porque la mayoría de ellos eran empresarios, eran hombres de acción y en cierta medida eran hombres del Renacimiento, porque ejercían pues una cantidad de actividades que hoy en día, que vivimos en un siglo de especialización, nos parecerían pues un poco como como un sancocho de cosas que hacían, porque eran al mismo tiempo empresarios, pero también eran literatos, pero eran periodistas, eran también abogados, eran líderes cívicos, en fin, entonces hacían todo esto al mismo tiempo y digamos que lo hacían en cierta medida bastante bien en un país que venía creciendo o que tenía un potencial de crecimiento muy grande que ellos percibían que podía ser algo que ellos podían llegar a aprovechar y a contribuir. Así es. Para entender a Carlos C. toca entender el contexto en el cual él surgió. Y esto es el contexto, Luis Guillermo, de la regeneración. Es decir, la regeneración que inicia con Núñez en 1884 y se profundiza después de la Guerra Civil del 85 con la Constitución del 86. Muchas veces se ha considerado como lo mismo que la hegemonía conservadora. Usted ve muchas veces en la periodización de la historia de Colombia, usted ve que después del 86. Exactamente, que después de la era federal arranca una hegemonía conservadora y muchas veces la datan desde el 86 hasta 1930. Lo que podemos ver aquí, leyendo sobre Carlos C., es que la hegemonía conservadora y la regeneración eran dos cosas totalmente distintas y que tuvieron un interregno importantísimo, que es esta Unión Republicana de la cual vamos a hablar hoy. Tal cual. Digamos que la regeneración, como usted lo acaba de decir, empieza con Núñez, se vuelve institucional con la Constitución del 86. La idea original de Núñez era también un poco republicana, en el sentido de que había creado su partido nacional, que era compuesto por liberales nuñistas y por los conservadores. Con esa coalición es que Núñez empieza a gobernar. Pero Núñez muere y la bandera de la regeneración la retoma alguien que tenía unas características y sobre quien en algún momento haremos alguno de estos podcasts, unas características un poco diferentes, que era Miguel Antonio Caro. Sí. Miguel Antonio Caro no era un liberal, él era un conservador dogmático católico con una visión del mundo pues muy decimonónica. Sí. Y él y su talante de gobierno, cuando asume la presidencia, cuando Núñez muere, él empieza a generar una fractura muy importante en el Partido Conservador. Adelaida Surdiz, en un artículo muy interesante sobre los orígenes del republicanismo, ella menciona que en una primera fase de la regeneración, cuando estaban vivos Núñez y Carlos Holguín, Núñez era pues un ex liberal, era un operador político, tenía, como diría Petro, esa magia que tienen los costeños, claro, para hacer política. Carlos Holguín era... Sin ser muy carismático, porque sin ser muy carismático, vivía pues aislado, vivía en su casa en el Cabrero o en un barco fondeado en la bahía de Cartagena, pero era el que manejaba el poder. Y Carlos Holguín, muy bogotano, a él le decían el caballero de la política, él era capaz de forjar consensos. Cuando estos dos personajes mueren en el 94 con la muerte de Núñez y muy poco después con la muerte de Holguín, la regeneración queda en manos de una persona con un talante y una personalidad muy distinta. Esto es Miguel Antonio Caro, que era un personaje brillante, pero dogmático, intransigente, y que no llegaba, es decir, él no veía ninguna posibilidad para forjar consensos con los liberales. Los liberales estaban totalmente excluidos en este momento de la política. Marginados, siendo una parte muy importante de la población y del electorado, ¿no? Y en ese momento el Partido Conservador comienza a fracturarse en dos, y este es el origen de la Unión Republicana. El conservatismo se comienza a dividir entre históricos y nacionalistas. Nacionalistas eran los regeneradores, los partidarios de Caro, y los históricos, como usted mencionaba, muchos tenían su base en Antioquia. Ahí estaba, por ejemplo, el general Marceliano Vélez, Carlos R. Restrepo, los Ospina, y estos históricos se separan de la regeneración y en enero de 1896 publican lo que ellos van a llamar el Manifiesto de los 21, que esto es escrito por un personaje... Amigo de este podcast. Del cual hablamos en el podcast sobre la historia de Panamá, que es Carlos Martínez Silva.
Ellos firman este manifiesto de los 21 en enero del 86 y estos son todos conservadores, todos son godos y dicen: por estas razones, alzamos la voz los que suscribimos este documento como miembros del antiguo Partido Conservador y colabores en escala más o menos modesta en la obra política que se ha llamado La Regeneración, y básicamente ellos trazan es decir, una diferencia muy grande con lo que estaba haciendo en ese momento el nacionalismo de Caro. Sí, esta fractura es una fractura muy profunda y, como decíamos también en algunos de los episodios recientes, esta fractura inclusive llega hasta el siglo XX. Sí. Llega hasta el siglo XX. Y son estos conservadores que comparten elementos de la regeneración, por ejemplo, comparten el tema religioso en cierta medida, sin ser extremadamente clericales, pero comparten, digamos, o rechazan más bien ese anticlericalismo que tenían los liberales, y se enfocan más bien en el tema de orden como un medio para tener progreso. Y cuando hablan de progreso, ellos piensan en progreso material. Ellos piensan en desarrollar el país, que haya ferrocarriles, que haya vías, que haya industrias, que se incorpore y se vaya incorporando la población marginada a la vida civil. Y la población marginada en ese momento eran los liberales, porque ellos sabían que no podía haber progreso material sin una paz política. Claro. Y la paz política dependía de usted incorporar a los liberales con una representación minoritaria al Congreso. Entonces, esto es algo muy importante porque en vísperas de la Guerra de los 1000 días se presenta una reforma electoral que le daría participación política a los liberales al Congreso, pero se hunde. Eso se hunde en 1898. Y con eso, entonces, ahí ya se cristaliza la fractura de los históricos con el régimen. Y de hecho, aquí en 1899, la Convención Conservadora declara, aquí Leo dice: la Junta de Delegados del Partido Conservador, considerando que en la actualidad no existe ningún vínculo político entre el gobierno, que es nacionalista, y el Partido Conservador, y ahí arranca. Claro. Es decir, ya para ese momento los conservadores históricos estaban de franca pelea con la regeneración. Y esa pelea pública que se da entre históricos y nacionalistas es el mensaje que el Partido Liberal está esperando para lanzarse la guerra de los 1000 días, que es un desastre loco. Eso sale mal. Eso sale tremendamente mal. Los históricos otra vez vuelven a la carpa del conservatismo, no se van con los liberales como esperaban los liberales, y pelean la guerra en contra de los liberales y la acaban ganando. Pero me gustaría volver un poco a la biografía de nuestro personaje, de Carlos R. Restrepo, porque Carlos R. Restrepo es una persona que, como decíamos, tiene todas estas virtudes. Él estudia Derecho, no lo acaba. Tal vez su menor área, digamos, de experticio era la vida militar. Tiene en cierta medida un paralelismo con Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe era un poco mayor que él, pero eran ambos antioqueños de la clase, de lo que uno podría llamar la alta burguesía, o la media alta burguesía antioqueña. Con bigote encerado. Con bigote encerado, efectivamente. Pero eran todos hacendados o creadores de haciendas, digamos, gramáticos, en fin, todo este tipo, digamos, de mezcolanza de actividades. Y como muchos antioqueños de esa época, con vínculos empresariales con el café, que en ese momento comenzaba a despuntar. Claro. Y entonces, Carlos E. no es particularmente militar ni militarista, aunque participa en la Guerra de los 1000 días. Él es ayudante de campo de otro antioqueño muy parecido a él, del cual ya hablamos en un podcast reciente, de Laureano Gómez, que es Pedro Nel Ospina. Ospina es general en la Guerra de los 1000 días, inclusive se confronta con Rafael Uribe Uribe, y quien lo acompaña en las campañas es Carlos R. Restrepo. Pero inclusive antes de eso, él ya había hecho presencia importante en la vida cívica de Medellín. Él había sido, por ejemplo, fundador de la Lotería de Medellín, había sido fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad. Entonces, esas eran las personas que estaban muy metidas en la vida cívica, y Carlos E. desde muy joven empieza con este ángulo cívico. Cuando regresa de la Guerra de los 1000 días, participa en la creación de la Sociedad San Vicente de Paúl. Esto es importante porque en ese momento en Colombia ya veía usted una incipiente urbanización y había, pues obviamente, el tema de la pobreza.
La pobreza en las ciudades era mucho más evidente que la pobreza en el campo en ese momento. Entonces estas poblaciones que van llegando a las ciudades no tienen realmente redes de beneficencia ni redes de seguridad social que de alguna manera las protejan, y se empiezan a crear entidades privadas asociadas en muchos casos a la iglesia para atender las necesidades de lo que llamaban en ese momento los pobres o de la gente pobre que estaba llegando. Y él es un abanderado de ese tipo digamos, de actividad. Concluida la guerra, él se dedica a eso, y también fue rector, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia. Entonces vemos otra faceta de Carlos R. Restrepo como educador, y un poco tiempo después monta una empresa que se va a llamar la Librería Restrepo. La Librería Restrepo se vuelve una empresa muy importante porque no es lo que uno pensaría que es, simplemente un sitio para vender libros. Esto se vuelve una empresa muy importante donde se importaban toda clase, era una empresa, digamos, de comercio exterior. Un poquito como la librería de Camacho Roldán en Bogotá. Correcto, que tenían título de librería, vendían libros, pero también vendían toda clase de miscelánea, sí. Tenían relaciones con casas mercantiles en el extranjero, y en el caso de Carlos C. utiliza su librería para montar una imprenta, imprime periódicos, lanza varias publicaciones durante esta época, literarias y otras políticas, de nombre, por ejemplo, El Montañés, La Miscelánea, Lectura y Arte, y El Alfa. Eran publicaciones que se circulaban en el Medellín de ese entonces. Pero más importante aún que este negocio que él monta, que es muy exitoso, es que Carlos C. se vuelve un agente mercantil de los exportadores de café, en particular de Adolfo Held, de la Barranquilla Hanseática, que es un exportador muy importante, de los más importantes de café, particularmente de Alemania, y lo que hacía es que Carlos C. le compraba, actuaba como intermediario, comprando el café en los cultivos cercanos a la ciudad de Medellín o en las poblaciones cercanas a Medellín, y a través de la casa Helt se hacía la exportación y él se ganaba una comisión. Es muy exitoso como empresario durante estos primeros años del siglo XX. Él entra en la política en el quinquenio de Reyes, porque después de la regeneración, en 1904, a Marroquín lo reemplaza Rafael Reyes. Rafael Reyes había estado ausente de Colombia durante la Guerra Civil de los 1000 días. Reyes llega a Colombia en 1904 y él está inspirado por Porfirio Díaz en México. De hecho, se parecen también bastante, y él llega con una visión positivista en el sentido de que toca desarrollar a Colombia. Él hace unas alabanzas del ferrocarril. Él considera que el progreso material de un país se mide en kilómetros de ferrocarril, en toneladas de hierro, en números de escuelas, y él comienza entonces a cambiar el enfoque político que venía de la regeneración. Reyes hace algo muy importante. Reyes permite que los liberales tengan una representación en el Congreso, que era pues, el motivo de la guerra de los 1000 días. Reyes termina implementándolo, pero Reyes tenía unas tendencias dictatoriales, unas tendencias autocráticas muy claras, y Reyes termina a través de la Asamblea Nacional Constituyente ampliando su periodo de los 6 años, que era lo que inicialmente permitía la Constitución del 86, a 10 años. Estos no los termina cumpliendo todos, cumple solamente 5 años, porque en 1909 la oposición a Reyes se comienza a cristalizar alrededor de la Unión Republicana. Alejandro, hablemos un poco de estos positivistas latinoamericanos que son muy interesantes. Usted mencionó a Porfirio Díaz. Sí. Más administración. Y menos política y más administración. Exactamente, ese era como el mantra de todos ellos, pero era un movimiento que se estaba dando en toda la región. Se había dado también en Brasil, hasta a la fecha, digamos, el eslogan del país, o qué sé yo, el orden y progreso. Es orden y progreso, está en la bandera brasilera. Julio Argentino Roca, por ejemplo, en Argentina también por esta época quería expandir el país, llevar los ferrocarriles, modernizar. Esto era integrar el país, traer inmigrantes europeos, por ejemplo, era también otra de estas cosas que promovían este tipo de gobiernos. Y Rafael Reyes cae, digamos, es calcado de este modelo, que es un modelo progresista,
pero también autocrático. O sea, ninguno de estos eran unos demócratas, Julio Argentino Roca ni Porfirio Díaz. Y progresista no en el sentido de Gustavo Petro y del Partido Progresista, o sea, sino no de ellos creían políticas trans, sí. no creían no eran woke. No eran woke, no. Pero ellos eran progresistas en el sentido que ellos creían en el progreso material y que la mayor urgencia que tenían estos países era salir del subdesarrollo. ¿Cómo se salía del subdesarrollo? Con inversiones en infraestructura, promoviendo la industria. Entonces, esto es el zeitgeist del momento en América Latina. Usted menciona entonces a Porfirio Díaz. Él tenía unos ministros que en México les decían los científicos. Claro, unos tecnócratas. Unos tecnócratas. Todos estos eran inspirados de manera como curiosa en un filósofo francés que llamaba Augusto Comte, que era un sociólogo, que era pues el padre del positivismo filosófico, pero pues eso puesto en práctica, pues no, era ya un movimiento más enfocado, era en progreso material. En Brasil usted también tenía pues el positivismo de Comte. Brasil alcanzó a llegar a tener una religión positivista. Ah, bueno, esos se fueron más allá, como pasa en Brasil, ¿no? Brasil siempre es más, y la Argentina, Colombia siempre acaba siendo un poco más moderado. Y el proyecto, digamos, materialista, progresista, autocrático de Reyes no funciona. No funciona, aunque él empieza su mandato con bastante apoyo de los liberales y de los históricos. Tiene un enemigo muy potente que es Miguel Antonio Caro, que sigue siendo, y los nacionalistas. Sí. Los nacionalistas ganan la guerra de los 1000 días, pero pierden la paz. Sí. Eso es muy importante dejarlo claro porque no son ellos los que van a gobernar. La regeneración llega realmente hasta 1902. Y Reyes se instala en el 4 y intenta hacer sus reformas. El Congreso se las bloquea y él básicamente cierra el Congreso y convoca esta Asamblea Constituyente en la cual hay una participación de una tercera parte, o creo que es una tercera parte tal vez, de liberales. Le extienden el mandato durante 10 años para que haga o sea, para que encajone otra vez o encurse nuevamente el país en el camino del progreso, pero eso sale mal. Y sale mal porque Colombia es muy refractario a los hombres fuertes. Así es, y en 1909 comienza a unirse un grupo que se llama la Unión Republicana. Esto es una unión de liberales y de conservadores con ideas promovidas por Carlos Martínez Silva, que Carlos Martínez Silva hubiera sido, junto con Carlos E., el otro gran faro ideológico de la Unión Republicana. Pero Martínez Silva fallece en 1904 cuando vuelve de Washington. Eso lo hablamos en el episodio de Panamá. Pero para 1909, ahí sí firman lo que sería, Luis Guillermo, un gran acuerdo nacional. Y ellos lo llaman, aquí abro comillas, las bases de un programa que sirva de derrotero a todos los que, libre de prejuicios y desnudos de banderizas pasiones, quieran trabajar mancomunadamente para sacar a la patria colombiana del estado de prostración. Esto incluye muchas cosas. Esto incluye lo que van a ser las bases de la reforma constitucional de 1910. Esto es, aquí voy leyendo, el reconocimiento de la representación de las minorías. B, establecimiento de responsabilidad del presidente por actos administrativos. Prohibición de la reelección. Esto va a ser una de las partes más importantes de la reforma constitucional. Se reduce el periodo presidencial. Se reduce a 4 años. Entonces, muchas de las bases de la reforma constitucional de 1910, que ahorita vamos a hablar más de ella, están en este acuerdo en noviembre de 1909, y de este acuerdo de la Unión Republicana de 1909 surge la candidatura de Carlos E. a la presidencia en 1910. Hablemos un poco de la caída de Rafael Reyes, porque Reyes se cae aparatosamente. O sea, se va cayendo poco a poco y después se cae rápido, como dicen. Sí. Sale con el rabo entre las patas en un buque de la United Fruit Company. Exactamente, con rumbo no sé a dónde, si a New Orleans o a donde fuera. Y se cae, digamos, la causa eficiente de la caída, como dirían los jesuitas, de Reyes, es el Tratado Cortés-Ruth. Sí. El Tratado Cortés-Ruth, que es el antecesor del Urrutia Thompson. Sí. Que le firman precisamente en el gobierno de Carlos R. Restrepo. Ese tratado básicamente establece los límites y las relaciones con Estados Unidos. Sí. Y fija los límites entre Colombia y Panamá, y Colombia, digamos, y Estados Unidos. Pero a diferencia del Urrutia Thompson, no trae el tema de la indemnización. Sí. Es un tratado, digamos, simplemente para poder normalizar. Reyes tenía con razón una obsesión, y es que si yo no puedo hacer que el país se modernice,
traer inversión extranjera, que es lo que necesitamos acá. Y ya estaban despuntando las concesiones petroleras. Petroleras, claro, ya, exactamente. Y él mismo Reyes había otorgado concesiones petroleras importantes, entre ellas la concesión de mares. Pero Reyes dice, aquí no se puede, el país no puede progresar o salir adelante si no normaliza estas relaciones con Estados Unidos. Es fundamental. Pero había una resistencia a eso en Colombia brutal, sobre todo de los nacionalistas. Claro. Entonces, Reyes se desgasta tremendamente en esto y también se desgasta pues por sus, digamos, su talante autoritario. Había mandado un poco de estos notables a la prisión por allá, no sé en dónde, en la Casillas Meta, Sí. que eso era un destierro pues donde se morían todos de malaria. Y entonces él ya era impopular, no tenía apoyo, la constituyente que tenía mediante la cual gobernaba, se estaba desencajando. Y decide pues abandonar el poder básicamente. Sí. Y ese abandono del poder se lo deja en manos de un general, un antiguo general de la guerra de los 1000 días, Ramón González Valencia. Y él, digamos, recibe el poder y hay una duda sobre qué va a pasar, si González Valencia va a seguir gobernando o no, si Jorge Holguín va a seguir gobernando o no, en fin, hay como un vacío de poder y es la Asamblea Constituyente de Reyes la que toma la decisión de elegir un nuevo presidente. Y con eso dejamos para una breve pausa. Hola, antes de arrancar quiero contarle algo. En La Silla Vacía llevamos 16 años contando todas las movidas de poder, el detrás de cámara de la toma de decisiones que le importan y la realidad de cómo se hacen las campañas políticas. Y en 2026 queremos seguirlo haciendo. Cubrir las elecciones como usted y yo sabemos que solo La Silla las cubre. Pero tenemos un desafío. A partir del próximo año vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Y por eso necesitamos de su apoyo. Donando a La Silla Vacía podemos seguir cubriendo el minuto a minuto electoral, investigar con reportería seria el destino de los recursos públicos y haciendo contenido de calidad, como este. Para que la desinformación no defina las elecciones, considere donar hoy. Todos los detalles para hacerlo están en la descripción de este episodio. Luis Guillermo, entonces estamos de vuelta y el 15 de mayo de 1910 el presidente González Valencia instala la Asamblea Nacional Constituyente convocada por la mayoría de las municipalidades. Estos son 470 consejos municipales y esta Asamblea Constituyente elige el 15 de julio como presidente a Carlos R. Restrepo, representando a la Unión Republicana, que como ahorita vimos era este grupo de oposición a Reyes que se había formado a finales de 1909. Alejandro, Carlos R. Restrepo es un poco parecido a la elección de Iván Duque. O sea, quien pasó pues de ser un funcionario en el vida de presidente de Colombia, más o menos. Pero no me reduzca a Carlos R. Restrepo, a Iván Duque, por favor. No, Carlos R. Restrepo para mí es uno de los grandes presidentes de este país, sumamente subvalorado. No, pero me refiero a que Carlos R. Restrepo pasa de ser presidente de la Cámara de Comercio de Medellín Sí. a ser presidente de la República. Sí, bueno, o sea, cierto, digamos, con un breve periodo con un solo periodo de congresista en el medio. En el medio, pero eso es, digamos, eso sorprende muchísimo. O sea, Carlos R. Restrepo no está en la fila india. Nadie lo tiene a él en la cabeza. Si usted le hubiera preguntado 6 meses antes de esa elección a alguien que cuál era el próximo presidente de Colombia, nadie le hubiera dicho Carlos R. Restrepo. O sea, era una persona relativamente joven para ese entonces. Debía estar rondando, qué sé yo, tal vez, no sé, tendría 40 y pico de años. Y pues llega esta coyuntura, él sí había participado en estas movilizaciones y en estos, sobre todo en el movimiento en contra de Reyes, con esta idea republicana, que es una idea que había estado ahí desde el fin de la guerra de los 1000 días, y llega a la primera magistratura. Y yo creo que toda esa energía que tenía y esas ideas se empiezan a implementar muy rápidamente, y uno podría decir que su gran logro, aunque hay muchos más, es esta reforma a la Constitución.
Carlos E. llega con los votos de los conservadores, con la mayoría de los conservadores y los liberales republicanos de la línea de Benjamín Herrera. El liberalismo también estaba dividido entre los republicanos de Herrera y los de Uribe Uribe. Uribe Uribe no era republicano, nunca lo fue. No, y Uribe Uribe, digamos, peleado con Herrera desde la Guerra de los 1000 días. No se podían ver en pintura, o sea, eran enemigos y habían habían segmentado el partido entre los dos. Sí, y él llega con la idea de hacer un gabinete de unión entre los partidos. Ya Reyes había nombrado un par de liberales en su gabinete, sí, pero ya Carlos E., como dicen, aterriza e implementa esta idea de la Unión Republicana, de hacer unos gabinetes entre los dos partidos. Esto era algo relativamente nuevo. Si algo distingue a Colombia, Luis Guillermo, en la política latinoamericana del siglo XIX, es un bipartidismo desde 1848. Esto es muy exótico en el resto de la región para este momento, donde usted tiene dictadores y tiene unos presidentes autoritarios. Entonces, la idea de Carlos E. de hacer esta unión republicana entre los partidos es algo nuevo. Es el canapé republicano. El canapé republicano lo llaman así porque todos se sientan en el mismo sofá. Claro, se sentaban. Entonces esto le chocaba a cierta gente, a los más dogmáticos de cada uno de los partidos, por razones ideológicas y también por razones de oportunidad política. Sí. Era claramente el caso de Rafael Uribe Uribe. Él criticaba al canapé republicano de una manera muy agria, pero después sería parte o apoyaría el gobierno de José Vicente Concha, que sería el que seguiría después. ¿Quiénes eran los jóvenes republicanos que se unieron a Carlos E.? Nosotros en el episodio de Laureano Gómez hablamos de la generación del centenario. Y ahí están estos jóvenes que comienzan a entrar en la política en 1910, que es el centenario del centenario de 1810. Y entonces usted tiene gente como, por ejemplo, Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera entra al gobierno de Carlos E. como canciller, siendo muy joven, teniendo 30 años. Eduardo Santos también es republicano y de hecho el periódico El Tiempo se funda durante la Unión Republicana como un periódico de apoyo al gobierno de Carlos E. Sí, y hay otros que no van a ser parte de esta unión, que ya decíamos, por ejemplo, Alfonso López Pumarejo y Laureano. Ellos son centenaristas antirrepublicanos. Antirrepublicanos, anti-Unión Republicana, anti-canapé republicano. Exactamente, sí. Y claro, lo que temían era que los partidos políticos perdieran su esencia. Sí. Y los partidos políticos colombianos, cuando uno, entre más los estudia, uno se da cuenta que realmente había unos temas muy de fondo en todo esto. Había unos temas, obviamente, de identificación, de identidad muy grande, que iban de arriba abajo en las clases sociales. Pero también había unos temas aquí ideológicos bastante potentes que hacían y que los jalaban para extremos equidistantes. Entonces este esfuerzo era un esfuerzo complejo y Carlos R. Restrepo lo emprende con bastante ánimo cívico. Correcto. Y con bastante, digamos, moral republicana. Y empieza moviendo esta reforma constitucional que es, yo creo que el verdadero tratado de paz de la guerra de los 1000 días. Sí. Aquí se han escrito libros sobre y papers sobre los acuerdos de paz que dieron fin a esa guerra en el 1902. Y se habla pues del Tratado del Wisconsin y de Neerlandia y del Tratado de Chinacota y tal. Inclusive alguna gente dice, y es que después el gobierno incumplió los acuerdos. Pues no los incumplió porque no se comprometió a nada. Porque esos acuerdos no fueron acuerdos, sino que fueron rendiciones. O sea, fueron lo más cercano a una rendición incondicional. Porque el gobierno de ese entonces, que era el de Marroquín, no se comprometió a absolutamente nada. O sea, se comprometió, digamos, a desmovilizar o a recibir las tropas desmovilizadas y darles la libertad o darles como una especie como de amnistía, pero nada más. No, y la representación política de los liberales, que era el casus belli de la época, el tema más importante, solamente se resuelve en la reforma liberal del 10, cuando, y aquí cito, se dice, en toda elección o nombramiento de cuerpo colectivo, esto es Congreso y consejos municipales, se reconoce el principio de representación de las minorías, sin el cual la elección o nombramiento carecerá de validez. Este derecho consiste en que la tercera parte de los miembros de la corporación, cuando menos, represente a la minoría. Claro. Esto es la reforma del 10. Del 10, bueno, son muchas más cosas, ahora vamos a ver cuáles más, pero esto se da en el 10, entre otras cosas porque en el 9 había ocurrido algo muy importante, y es que se había muerto Miguel Antonio Caro. O sea, con Miguel Antonio Caro dando vueltas todavía por ahí, esto hubiera sido muy difícil. Y fue muy difícil.
Entonces ya tenía que pasar, trascender la regeneración completamente o sus remanentes para que esta reforma se pudiera dar, y se da con un gran consenso. Digamos que esta reforma lo que busca es limitar los excesos presidenciales y centralistas, pero sobre todo presidenciales, que traía la Constitución original de Caro, que le daba, o sea, el presidente era casi que no me gusta usar la palabra, pero es descriptiva, un cuasi dictador. O sea, nombraba alcaldes, nombraba gobernadores, inclusive podía, la facultad de estado de sitio era muy extendida, podía legislar libremente con el estado de sitio, por ejemplo. Tenía 2 periodos de 6 años. Tenía 2 periodos de 6 años, que eran pues 12 años. No se movía una hoja sin que el presidente dijera. Y lo que busca, bueno, y también aquí un tema importante, Alejandro, es que Caro intenta acabar con los partidos por la vía a las malas, sí, creando su partido nacional y excluyendo totalmente a los liberales. Y en cierta medida el republicanismo intenta acabar con los partidos, aunque no acabarlos, pero por lo menos diluirlos a las buenas, ¿no? Yo creo que más que acabar con los partidos, lo que intentó hacer Carlos C. es un tema más de tolerancia política y de moderación. Él lo llamaba una orientación, un poquito como un talante. Él después intentó montar el Partido Republicano, en eso sí fracasó, pero sí hizo sí dio un gran ejemplo de respeto a la oposición, ¿sí? Esto lo llamaba Eduardo Santos, que el republicanismo iba a ser, y esto es una frase famosa, como algodón entre 2 vidrios. Esto, claro, por un lado evita que tengan fricción, pero por otro lado Luis Guillermo también termina aplastado. Claro, y es lo que acaba pasando. Pero volviendo otra vez a la reforma constitucional, se introduce en la reforma un elemento que es realmente novedoso. Rodrigo Primi tiene un artículo cuando se dieron los 100 años, o se celebraron los 100 años de la reforma de la Unión Republicana Constitucional de 1910, un artículo muy interesante sobre la acción de constitucionalidad. Eso es una novedad jurídica internacional. Eso no existía, y no existe en todas partes del mundo, pero en el mundo no existía. Y es la potestad que tiene un ciudadano cualquiera, un ciudadano interesado, de demandar cualquier norma porque contradice a la Constitución, porque está en contradicción con la Constitución. Y ante una corte, en el caso colombiano, hoy en día es la Corte Constitucional, un ciudadano cualquiera puede decir, mire, esta norma expedida por el Congreso, por ejemplo, una ley, no se ajusta al mandato de la Constitución y por lo tanto debe ser declarada inconstitucional, inexequible en el caso colombiano se diría, pero nula. O sea, ya esto no va a existir más. Y eso es muy importante porque le da al ciudadano una potestad, y además es muy colombiano, ¿no? Porque es invitar al ciudadano a que vaya a la corte para que finalmente haga material su derecho constitucional. No, y en otros aspectos, el gobierno de Carlos C. también fue importantísimo. En relaciones internacionales, Luis Guillermo, Carlos C. logró lo que había intentado Reyes, que es restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos, y bajo él se negocia y se firma el 6 de abril de 1914 el Tratado Urrutia-Thompson. El tema es que la ratificación se demoraría varios años más, hasta 1921. Esto es porque se le atraviesa la Primera Guerra Mundial, sí, pero también porque el Tratado Urrutia-Thompson había quedado con la cláusula del sincere regret. Claro, que ese es el tema que vimos en el episodio de Panamá, muy importante. Traía la indemnización. 25 millones de dólares. 25 millones de dólares, y traía esta cláusula donde Estados Unidos decía que pues le daba mucha pena haber hecho lo que hizo, y eso allá no gustó. A los imperios no les gusta pedir perdón, ni siquiera regret. Entonces, pues eso se demoró mucho en ratificar, pero Carlos C. deja o sea, ese chicharrón que había estado encima de los gobiernos colombianos, que había tumbado a Reyes. Sí, se quita ese muerto de encima. Se quita ese muerto de encima, y entonces encausa al país, digamos, en esa dirección. Vendría después con Marco Fidel Suárez, que sería un mandato unos años después del de Carlos C., digamos, el tema del Respice Populum, o sea, mirar hacia el norte. Y ahí Colombia supera el trauma de la pérdida de Panamá, supera la rabia. Hasta hoy.
Hasta hoy, Sí. exactamente, porque estamos cumpliendo realmente, casi que matemáticamente, los 100 años de relaciones con Estados Unidos restauradas después de la pérdida de Panamá. Entonces pasamos pues de esa crisis de entonces a otra hora. En lo económico, Luis Guillermo, el gobierno de Carlos es importantísimo. Entonces, él adelanta lo que es el saneamiento de la moneda después de la hiperinflación de la Guerra de los 1000 días. Recordemos que en la Guerra de los 1000 días, el gobierno de Caro comienza a emitir papel moneda y Colombia Gobierno de Marroquín. de Marroquín, comienza a emitir papel moneda y Colombia tiene su única hiperinflación del siglo XX. Entonces, esto termina con unos vales de papel totalmente devaluados ¿Usted sabe que circulando también por la es economía. de las primeras hiperinflaciones del mundo? Sí, porque el gobierno para financiar la Guerra de los 1000 días encendió la imprenta. Estos 20 y pico años antes de la República de Weimar, cuando ya hay papel moneda, entonces pues aquí les dio por imprimir como locos y destruyeron obviamente pues el soporte de la moneda. Entonces, sanear la moneda, esto era una tarea pendiente y el gobierno de Reyes lo había intentado con un banco central y con una junta de amortización, pero no es sino hasta 1909 que ya la Unión Republicana crea la Junta de Conversión para cambiar el papel moneda y volver al patrón oro. El Sí. patrón oro era una moneda sana respaldada por reservas de oro. Esta moneda sana había desaparecido en 1885. Entonces, el trabajo de saneamiento de la moneda es importantísima y en finanzas públicas, Carlos E. Era un ortodoxo fiscal. Él aumenta las rentas públicas de 11 millones a 18 millones y medio de pesos al año, que es un aumento muy importante, y por fin paga la deuda externa que estaba pendiente desde 1824, Sí, claro. la que habíamos hablado en los episodios con el embajador de Inglaterra, Sí. los empréstitos Que ingleses, nunca pagamos. que ¿no? nunca- Sí, se demoraron 100 años. casi un siglo en pagarlos, sí. Sí. Eso los paga Carlos E. Carlos E., claro. Y este es el talante, digamos que bastante más, casi que, diría uno, protestante. Sí, tecnócrata. Tecnócrata, casi que un talante muy, digamos, muy conservador en lo fiscal. Sí, es decir, un Mauricio Cárdenas. Un Mauricio Cárdenas, sí, y es moneda sana, finanzas sanas, progreso. Déjeme lo voy a leer aquí de una parte del mensaje de Carlos E. al Congreso en el 14 que le da una idea un poquito del Carlos E. tecnócrata. Entonces, El Carlos E. calvinista era la palabra que estaba buscando yo. Sí. Calvinista. Entonces él dice, fracasó la Colombia de las ciencias meramente especulativas en que lastimosamente se ha perdido el tiempo. Fracasó la Colombia de las guerras civiles que no crearon nada y lo destruyeron todo. Fracasó la Colombia de los partidos teológicos, anticatólicos, gloriosos y dogmáticos. La vida del Estado moderno, queramos o no, sea bueno o sea malo, gira hoy principalmente alrededor de intereses económicos, fiscales, industriales y comerciales. Entonces, esto destila un poquito lo que hablábamos ahorita del progresismo, es decir, dejemos de lado todas estas discusiones sobre clericales del siglo XIX Claro. y enfoquémonos en lo que él llama los intereses económicos, fiscales, industriales y comerciales para poder enriquecer y desarrollar al país. Sí, es una visión que llamarían hoy en día, pues, neoliberal un poco, ¿no? Sí, Es tecnócrata, neoliberal. Porque es la forma de acabar con la pobreza, de traer justicia social, es que el país se desarrolle. Y Carlos E., se le atribuye normalmente ese enfoque a Reyes, que ciertamente lo tenía, y hace muchas cosas, sobre todo pues porque a Reyes le toca recibir el país devastado y lo logra estabilizar, eso es cierto. Pero quien continúa con esa labor de una manera, digamos, más silente, más democrática también, pero también más efectiva, es Carlos R. Restrepo. Entonces, como decíamos, él deja las finanzas muy sanas, deja un país que ya tiene por lo menos algunos avances en materia de infraestructura. Todavía no estamos en los años 20, que es cuando empieza realmente esto a materializarse de verdad. Que todavía no han llegado la danza de los millones, la indemnización y la misión Kemmerer. Esto Claro. es incipiente, pero las semillas se siembran acá. Carlos era un tipo muy pragmático. Un saludo ahí a Andrés Mejía, que acaba de escribir un libro sobre el pragmatismo. Sí. Él dice, yo creo que en esto Mejía coincidiría, diría, es queja tradicional contra nuestra raza
el predominio que tiene entre nosotros los estudios teóricos sobre los prácticos, las abstracciones sobre lo concreto, lo ideal sobre lo real. Todo esto se encaja dentro de una visión pragmática, progresista del conservatismo colombiano. Sí, así es. Y digamos que el Carlos C. Restrepo y su gobierno no ha tenido, digamos, como el análisis que se merece o el reconocimiento que se merece. Porque pues después vendría una política partidista muy aguda que duraría hasta básicamente hasta ahora. Entonces, pues obviamente esto se veía y se entiende todavía como un tema, digamos, tibio. Sí. Aquí hay gente que quiere pues las revoluciones o quiere, digamos, los grandes cambios o quiere cambiar la constitución completamente para refundar la patria. Sí. Y Carlos Restrepo no era nada de eso. O sea, agarra la constitución del 86 y le hace unos ajustes que la hacen viable durante 100 años sí. o cerca de 100 años adicionales. Y crea este talante, digamos, de cooperación y de enfoque en el progreso que no es tan atractivo para generaciones posteriores. Nadie sale a marchar por eso, lo que acabamos de leer de Carlos C. Eso no saca a la gente a la calle a agitar banderas. No quema banderas ni rompe cajeros automáticos con... con el pragmatismo de Carlos C. Pero entonces Carlos C. en lo político, Luis Guillermo, se comienza a quedar solo muy temprano. Él llega en 1910, pero en las elecciones al Congreso de 1911, él pierde las mayorías. Esas son las mismas elecciones en que el joven Laureano Gómez llega, por ejemplo, al Congreso como representante a la Cámara por el Partido Conservador, y comienza a haber un realineamiento entre los partidos. Entonces, los conservadores, que hasta ese momento venían muy divididos entre históricos y nacionalistas, se comienzan a unir en un movimiento que ellos llaman la concentración conservadora. Claro. Eso es Ospina, Concha, Abadía Méndez, los que van a ser los presidentes posteriores de la hegemonía conservadora. Y los liberales, bajo el bloque liberal, liderado por Uribe Uribe, también se reorganiza y se opone al canapé republicano. Claro. Y de todas maneras intentan con Nicolás Esguerra ir a la elección del 14. Sí. José Vicente Concha es el candidato del Partido Conservador y también de la Iglesia, porque aquí la Iglesia empieza a jugar un papel muy importante. Claro. Aquí está Bernardo Herrera, que era tal vez que el arzobispo de Bogotá, sí. Que tenía una influencia tremenda, que no le gustaba mucho esto del canapé republicano, porque él prefería gobiernos un poco más dogmáticos, conservadores, aunque tampoco había sido muy amigo de Caro, la verdad sea dicha. Pero quieren otra vez reencauzar los partidos y se reencauzan. Sí. Y el republicanismo pierde de una manera muy contundente la elección. Sí, en el 14 Concha derrota a los al candidato de Carlos C., que era Nicolás Esguerra. Ellos liberal, ¿no? Liberal y liberal republicano. No, ellos pierden porque Uribe apoya a Concha. Es decir, Uribe, el líder del Partido Liberal, no apoya al candidato liberal republicano, sino a los conservadores. Que es la excusa que van a dar después los asesinos de Uribe para matarlo. Sí, esa es una de las excusas que dan estas causas que dan estos señores que lo asesinan después. Y digamos que como ya epílogo un poco de este periodo, pues lo primero decir que Carlos Restrepo, obviamente, consecuente con su talante, deja hacer unas elecciones limpias y pues pierde. Sí. Y pierde y se va. Y es interesante cuando usted mira una biografía que hay de él, económica, muy interesante, en un libro que edita el profesor Carlos Ladrón de Guevara hace unos años, un escrito que hizo Rodrigo García Estrada sobre Carlos C. Restrepo, el empresario. Cómo Carlos C. sale de la presidencia y entonces él había vendido sus acciones en la librería Restrepo, en su negocio, y sale básicamente sin un peso. Y sale a reconstruir su actividad comercial, y la verdad no es muy exitoso. Porque además no va a hacer tráfico de influencias, ni va a usar sus contactos pues indebidamente, y digamos que él logra pues establecer pues un modus vivendi obviamente suficiente, pero pues obviamente no se enriquece de ninguna manera durante, pues obviamente que no, tal vez a diferencia de Reyes, que sí tuvo mucho cuento. Yo no metería las manos en el fuego por Reyes. Por Reyes, sí. En cambio Carlos C.
sí sale, digamos, sin dinero, y no tiene dinero ni durante ni después tampoco. Lo que usted menciona es muy importante y es una faceta que nos faltaba mencionar de Carlos E., que es Carlos E. como adalid anticorrupción. Cuando él llega al gobierno en 1910, él es consciente que en ese momento el fraude electoral era una práctica totalmente común, usual. Y él se preocupa mucho por lo que llamaban en esa época la pureza del sufragio. Entonces él toma unas medidas muy importantes para tratar de depurar y purificar las prácticas políticas electorales. Él también se niega, Luis Guillermo, y aquí hay unos paralelos importantes con Sergio Fajardo y con la coalición Centro Esperanza, es el tema del relacionamiento con el Congreso. Entonces, él dice en su mensaje en el 14, él dice que él está consciente que el Congreso nunca lo ha apoyado, que él perdió las mayorías muy rápido, y él dice, entonces... En vez de convocar a un constituyente. No, pues él dice entonces, él es consciente de lo que estaba pasando en el momento. Él dice, aquí abro comillas, dice, se forman mayorías por medio del soborno o de la fuerza pública, se amenaza con la guerra civil, se cierran congresos, se apela al infalible plebiscito y se ejerce la dictadura bajo el pretexto de la salud popular. Eso lo pudiéramos haber escrito cualquiera en este momento de lo que está ocurriendo con el gobierno Petro. Exactamente, es decir, entonces Carlos es una figura muy importante, muy vigente en el momento de hoy, pues por todo lo que hemos hablado, no es una curiosidad histórica, vale la pena que en este que es un año electoral volvamos a leer la historia de la Unión Republicana. Y yo creo que Carlos E. sí se merece, como la historia siempre describe, como dicen, por los vencedores no fueron los republicanos claro. Perdieron en el 14 y Nicolás Esguerra, Tomás Isman, Luis Eduardo Nieto Caballero, claro. Terminaron como periodistas pero no en el poder. La historia pues se escribió principalmente por los liberales que triunfaron en el 30 sí, por los conservadores. Por López y por Laureano. Exactamente. Que eran los enemigos. Exactamente. Pero aquí hay una nota interesante, o sea, Carlos E. sigue siendo una persona importante. Y además sigue siendo y sigue, por ejemplo, Carlos E. es fundador de la Compañía Colombiana de Tabaco. Sí. O sea, sigue siendo fundador de empresas. Y es un trabajador incansable en esta ética de trabajo empresarial antioqueña en particular. Carlos E., por ejemplo, es, y esto le va a gustar a usted, el primer presidente o gerente de la Federación de Cafeteros. Él es un tipo que tiene una vida empresarial importante y el hermano de él tiene muchas cartas, en el libro de orientación republicana, él tiene muchas cartas a su hermano que se llama Nicanor Restrepo. Nicanor Restrepo es el abuelo del gran empresario antioqueño, también llamado Nicanor Restrepo, fundador del GEA, y él encarna también como esta tradición cívica del empresariado antioqueño que usted puede ver hasta el día de hoy. Sí, también un saludo a Gonzalo Restrepo, que también es descendiente de Carlos E. Restrepo, que fue presidente del Grupo de Éxito durante muchísimos años. Siguió habiendo por generaciones este talante, esta búsqueda de lo cívico, este interés cívico, este interés empresarial y sobre todo el interés de tener un mejor país para hacer empresas y también para vivir mejor. No, y el republicanismo como ideología en Colombia no muere con Carlos E. Entonces cuando Olaya llega en 1930, como ahorita mencionamos, Olaya fue canciller de Carlos E. muy joven, y Olaya llega en 1930 con la idea de una concentración, con un gobierno de concertación nacional. Y él nombra a Carlos E. Restrepo ministro de gobierno. Entonces sí. es una inversión de roles curiosa. Y en el gobierno de Olaya también hay participación de los conservadores. Más adelante, cuando Mariano Ospina, después del 9 de abril, claro. invita a los liberales a unirse al gabinete, ahí también están invocando al republicanismo. Exactamente, desde antes. Mariano Ospina es un heredero también de esta tradición. Ya después agarra o sea, se ve, digamos... capturado por el torbellino político de los años 50, tan brutal. Sí. Y por Doña Berta, que, no tenía un espíritu muy republicano. Esa no era muy republicana. Entonces, digamos que él queda como llevado por ese torbellino, pero también es un poco de esa línea. Alejandro, hemos concluido aquí un periodo de la historia colombiana muy interesante que amerita mucho rescatarlo, por lo que usted acaba de decir. Y además, esos libros de la orientación republicana de Carlos E. vale mucho la pena leerlos porque además son divinamente bien escritos. Sí, en un español muy moderno, una prosa absolutamente limpia, no tiene nada de lo que uno se imagina de los gramáticos de... Claro. No es embellecida ni barroca. Ni barroca, es realmente muy bueno y estos párrafos que usted leyó ahora
pudiesen haber escrito hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.